Ya, muy bien, señores, muy buenas tardes. Señores, señoritas, hoy es la clase del viernes 10 de septiembre. Vamos a continuar con el tema del proceso productivo, pero antes, la actividad que siempre tenemos para cada clase, me gustaría que podamos iniciarlo. ¿Alguien tiene algún tema ya preparado? ¿Algún voluntario? Tiene 10 minutos de fama acá con nosotros. Si no, voy a sacar la ruleta y sálvese quien pueda. Muy bien. 10, viernes 10. 10, 09, 2, 21, 16. 30. Muy bien, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. A ver, ¿quién va a ser el afortunado el día de hoy? Ay, en el vacío. Tengo que corregir. Martínez Quispe, Mauricio Bryan. ¿Estás ahí, Mauricio? ¿Ya entró Mauricio o nada? Mauricio, estás ahí, ya te vi. Mauricio Bryan. Hola, Mauricio. ¿Nos escuchas? Sí, Inge. Ya, ¿cuál Quería será el tema? mostrar, Inge, quería mostrar un video Ya, sobre Heinz, la empresa. ¿Cómo surgió la empresa Heinz que se llama de Ketchup, Inge? Ahorita voy a mostrar el video. ya, Heinz. Heinze, creo que es, ¿no? El nombre. Sí, algo así. Ya, espero que muestre el video, que nos expliques también datos adicionales que se tiene, no solamente lo que dice el video. Acá hay que investigar. Ya, en la pantalla es toda tuya, Mauricio. Sí, Inge. Sí. Es- que me digas que estoy descargando de YouTube recién, te cuelgo. Heinze. Heinze. Sí, Inge, ahorita voy a compartir. Ya, a ver, al final de clase me gustaría que podamos hacer un compendio de las cosas que hemos visto, esos videos extras. Ya, a ver, dele. ¿Se ve, Inge? Correcto, se ve. Ya, Inge. Henry John Heinz nació en 1844 en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, hijo de una pareja de inmigrantes alemanes. Esta ciudad era conocida como la Acerera. En ella se habían establecido la mayoría de las fundidoras de acero. Así que muchos de sus residentes trabajaban como obreros en estas empresas durante largas jornadas de 12 horas al día, lo que daba como resultado el poco tiempo para comer, y estos locatarios se habían hecho el hábito de comer alimentos enlatados, así como llevar a su mesa las conservas hechas por diversos negociantes de la localidad. El joven Henry John Heinz se da cuenta de esta oportunidad para hacer negocio y comienza a vender por las calles las conservas hechas por él mismo, cuando apenas tenía 15 años. Es aquí donde aprendemos una valiosa lección de Heinz: comprender el tiempo en el que vivía y así entender las necesidades de las personas en su ciudad, ofreciéndoles un producto que cubriera ese requerimiento. Por cierto, si el video te está pareciendo interesante y crees que esta información es útil para ti, suscríbete y danos tu like. Este chico usaba el patio trasero de su casa para sembrar los vegetales. Su madre era buena cocinera y este chico se encargó de perfeccionar varias de sus recetas. Empezó haciendo conservas de rábano picante, pero enseguida comenzó a hacer otras conservas como pepinillos y salsas.
A sus 23 años, con el apoyo incondicional de su madre, el joven Heinz cuenta ya con una fábrica de conservas de vegetales y venta de granos. Él ya estaba casado y tenía a su familia involucrada en el negocio de las conservas. Él ya mantenía a su familia y daba empleo a la gente. Su negocio iba en aumento y en un intento de expansión precipitado, Heinz abre más fábricas y compra granjas enteras para las actividades de siembra y cosecha de los vegetales utilizados en su fábrica. Para hacer esto tiene que solicitar además préstamos al banco y pide pagarles a los granjeros a crédito. Así contrae deudas con granjeros y bancos, deudas que no puede saldar en el tiempo acordado. Entonces recibe diversas demandas y es perseguido por la ley por el delito de fraude. En 1875, y a la edad de 31 años, es embargado y le quitan diversas propiedades para cubrir las deudas, entre ellas su casa. Así que Heinz se encuentra en la bancarrota por sus malas decisiones. Es aquí donde podemos aprender una lección a partir del error de Heinz. No precipitarse al crecimiento de tu compañía si ésta aún no tiene la liquidez ni el mercado que sustente un crecimiento rápido. Después de experimentar esta dura situación de estar en la bancarrota, Heinz, con la ayuda de los ahorros de su madre, vuelven a empezar el negocio de las conservas, esta vez siendo más cuidadoso en el manejo del dinero y deudas. Fue en esta etapa cuando Heinz empieza a experimentar con las salsas de tomate, añadiéndole especias para su conservación. Y con el fin de contrarrestar la acidez del vinagre, que en aquella época era el único método de preservación de los alimentos, Heinz le añade azúcar a la salsa, dando como resultado un sabor muy bueno que combinaba con el exceso de ajo y cebolla al tomate. En aquella época las salsas que se vendían envasadas no tenían buen aspecto, porque los alimentos se oscurecían, así que todos los fabricantes forraban las botellas con papel. Pero a Heinz se le ocurrió embotellar la salsa en un envase transparente. Una idea brillante, ya que el color de la salsa de tomate cocido era un rojo vivo muy atractivo, y solo se oscurecía de la parte superior donde tenía contacto con el oxígeno de la botella. Así que puso una pequeña etiqueta en la parte superior, resolviendo el problema de una forma ingeniosa. El sabor y el aspecto, así como la presentación del producto, era excelente. Heinz lo sabía, así que no tardó en venderlo de forma exitosa en la ciudad. Pero no se quedó ahí. Utilizó el transporte existente para suministrar su producto a otras ciudades y así, por medio del tren, llevarles cientos de cajas con el ketchup Heinz a todas las tiendas a las que les proveía de su producto. Aquí aprendemos una lección más. Heinz tenía algo que decía: para hacer algo extraordinario, basta convertir un producto normal en un producto excelente. Ya, ahí para lo Heinz Mauricio. tenía la habilidad para ser buen comerciante. Sí, que tal vez puedo incluir algunos datos más. A ver. Como dijo al principio, Heinz estaba en la producción de conservas de alimentos más que todo. Pero al principio tenía su fábrica, pero él hizo un sobredimensionamiento porque él pensó que iba a vender todas esas conservas. Pero él también hizo contratos con los agricultores para que le proveyeran la materia prima. Entonces ahí fue su error, porque aquí quedó en quiebra, porque no se vendían sus conservas. Él pensaba que se iban a vender todas. Entonces no le estaba pagando a los proveedores, entonces ahí quedó en quiebra. Y después de Ha, eso habla sí, ha sobreestimado su sí, estudio de mercado. Ha ah, dicho, voy a vender todo y resultado que no. El mismo sí, caso que pasó con el Tatanano, la movilidad, que él dijo, yo lo voy a vender porque yo sé que la gente necesita y resultado que no le compraron. Hay siempre que tener mucho cuidado, que no sobreestimar a la población y tampoco subestimarlos. ¿Algún dato más que tengas ahí, Mauricio? Ah, sí, después de eso, Inge, que se llama, como quedó en quiebra, como estaba en el video mostrado, después ha visto la necesidad de la población también ahí, porque antes la carne tenía un sabor raro porque no se conservaba bien, no había esas veces refrigeración, no había buenas prácticas de manufactura, entonces él veía, siempre lo acompañaban con ketchup, pero el ketchup tenía un gran problema, que siempre se oxidaba o se pardeaba. Entonces él ha buscado un método, como dijo ahí, cómo mejorar ese proceso y cómo darle un buen producto a la gente. Entonces solo esterilizando bien todos sus equipos, todos sus
haciendo que todo su mano de obra esté limpio siempre, porque él cuando hizo su empresa, Inge, él aplicó bien las buenas prácticas de manufactura, porque a sus empleados siempre les solicitó que sus manos estén limpias, que siempre tienen que limpiarse, no tienen que estar cortadas, ninguna suciedad, eso. Y eso ha hecho que su producto dure por más tiempo. Y también para apropiarse del mercado, hizo, hizo que primero su marca sea reconocida, pero para que la gente empiece a ver su marca, puso ese nombre Heinz y también el número 77, pero creo que no muestra todavía porque ese número le gustaba y a la gente le ha ido a traer. También hizo Inge que para que nadie más se copiara de ese producto, que digamos, los envases de vidrio, él acaparó todo el mercado de los envases de vidrio. Y si le sobraba los envases, lo llegó a botar en el mar, para que nadie más podía competir contra su empresa. Esa estrategia, por ejemplo, de comprar todo, abarrotar todo el stock que hay en el mercado, también lo hizo Coca-Cola cuando empezaron con las botellas de vidrio, las pequeñitas. O sea, estas cosas que ustedes están escuchando acá, no solamente lo hace una empresa, lo han hecho varias empresas en distintos momentos de la historia del ser humano y aparte en distintas épocas, en distintos tipos de industria. Eso de acaparar, a ver, si alguno de ustedes nos puede traer algún tema referente a las empresas que han acaparado el mercado, o sea, las prácticas inadecuadas de comercialización o de industrialización, porque hay también, como hay empresas como esta que aprovecha el tema de su marca, de hacer su mercadotecnia, su merchandising, colocando ciertos parámetros como ser el 77 que nadie sabe qué es, pero es llamativo, yo quiero esa, o sea, diferenciarse de las otras marcas. Hay otras empresas que utilizan de distinta manera lo que es el merchandising o mercadotecnia. Lo que sí me gustó del tema es el que se han dado cuenta que todos los grandes, se podría decir, visionarios que ha tenido la industria alimenticia han surgido de negocios familiares dentro de su entorno. Han visto que tenía un producto bueno, quisieron compartirlo al inicio, y después ya vieron el negocio y querían ya industrializarlo a gran escala, pero tenía el problema de la escala de la industrialización. Es diferente hacer una sopita de pollo que hacer una para 1.000 o 50.000 personas la sopa de pollo. Son diferentes los procesos, hay que saber escalarlos. Muchas gracias, Mauricio. A ver si en otra oportunidad alguien nos trae algo sobre este tema que les dije, de cómo son las malas prácticas del tema de las industrias, porque se da. Como dijo Mauricio, él para que no exista competencia compró todas las botellas, porque en su época solo en eso se manejaba, en botellas. Y eran pocas las empresas que hacían. Después ya empezaron a masificarse en relación a las gaseosas, en relación a los shampoos y a los productos perecederos que se mantenían mejor en botellas. Ya después vino el tema del Tetrabric y los productos enlatados, que ya es otra historia. Por si acaso, el tema de la limpieza que hace mención Mauricio, yo me acordé ahorita, durante la peste, allá no me acuerdo en qué año, en la época de Michel de Notre Dame, él era médico, farmacéutico, botánico y todo el mundo sabe de sus profecías. Él, una de las técnicas que implementó como principal pilar para sus tratamientos era la limpieza. Lavar con agua hervida a las heridas de las personas que estaban heridas, de las personas que tenían lesiones o que sufrían pestes. Él empezó con el tema de, ¿cómo es esto? Que se lo llama, ay, no me acuerdo el término, de curar las heridas con agua hervida, o sea, evitar las infecciones principalmente. ¿Ya? Muchas gracias, Mauricio. A ver, ahora sí, continuaremos con la clase donde quedamos. Ah, perdón, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan? ¿Qué les pareció el tema que nos trajo el día de hoy, Mauricio? ¿Alguien sabía de dónde venía el famoso ketchup? Nada, ¿no tienen preguntas? A ver, yo voy a preguntar, al azar. Lisbeth Cruces Arroyo, el fabricante acá, el que tuvo la idea, ¿era americano? ¿Era de Estados Unidos? ¿Nacido en Estados Unidos? ¿O era inmigrante?
Aló, Lisbeth, ¿estás ahí? Te veo, pero no te escucho. Lisbeth Cruz Desarrollo. Sí, sí. Sus padres eran inmigrantes y llegó a una ciudad donde era una ciudad acerera, donde fabricaban acero. Alguien se puede averiguar quién era el mayor fabricante de acero, de los Flores del acero, que también era inmigrante. Se dan cuenta que en Estados Unidos cualquier visionario que ha habido ha sido o era inmigrante o era padre de inmigrantes, como dato anecdótico. Ya, quedamos, acá está. Muy bien, muchas gracias, Lisbeth. Ayer quedamos en este diagrama, el diagrama de flujo. Permíteme un segundito, quiero tenerlo. Disculpar, pero yo soy no sé, soy un obseso de tenerlo según mi formato. Ya. Muy bien. Ya vimos el diagrama de flujo de procesos. Acá vimos un flujograma de proceso de una planta bajo los siguientes criterios. Es una planilla de seguimiento. Esa planilla está en relación en la parte superior izquierda tenemos lo que es la empresa, la descripción del proceso, la revisión, cuántas páginas corresponde a este tipo de documento y quién lo ha elaborado. Varios de los documentos que ustedes van a manejar en su momento van a tener esta estructura. Los procesos, subprocesos, responsables y objetivo. Y va a estar delimitado toda la actividad que van a realizar. El diagrama del flujo de proceso es de la misma forma que el diagrama de procesos operativos. No es el final en sí mismo, es solo un medio para llegar al final, a un fin. Por eso que el diagrama de esta herramienta facilita la eliminación o reducción de los costos ocultos de un componente. Ciertas actividades que nosotros consideramos que son necesarias, cuando se hace ese tipo de diagramas se identifica que no lo son, o que podrían optimizarse, o que podrían mejorarse. Como decía Omar, el tema de control de calidad, en este tipo de diagramas es donde se puede identificar en qué puntos, cuánto tiempo y en cuánto influye en todo el proceso. Puesto que el diagrama de flujo muestra claramente todos los transportes, retrasos, almacenamientos, la información que ofrece puede dar consecuencias, una reducción en la cantidad y la duración de estos elementos. Asimismo, puesto que las distancias y los tiempos se encuentran registradas en el diagrama de flujo del proceso, este diagrama es excepcionalmente valioso para mostrar cómo puede mejorarse la distribución de una planta. Y ahora, ¿cómo es ese famoso flujo, diagrama de procesos? Es un cuadro así. Donde tenemos las operaciones, las actividades de transporte, los almacenamientos, las inspecciones. Acá tenemos lo que es el evento o la actividad. Tenemos cuántas actividades se realiza. Acá nos falta lo que son los tiempos de cada una de esas actividades. Y acá la distancia entre una actividad y otra actividad. ¿Cuánto tiene que recorrer el operador o la materia prima o el producto a ser procesado? Por si acaso, este cuadro, yo si mal no tengo entendido, ya lo llevan en otra unidad, en otra materia, les va a servir para su tesis, en el tema de tiempos y movimientos, para definir en cuánto tiempo se acaba el proceso, cuántas actividades tengo, y adicionalmente también te permite mejorar. Yo tengo esta actividad 1. ¿Puedo mejorarla? Sí. ¿Puedo incluir más controles de calidad? También. Y esta es la tabla que me permite comparar un proceso antes y después de la intervención del ingeniero. Antes teníamos acá, por ejemplo, tenemos 340 operaciones. Digamos que tenemos aquí un tiempo de proceso de 1 hora. Uno de ustedes va a intervenir acá para mejorarlo, optimizarlo en relación de sus características del proceso. Solo puede decir, ya no van a ser 340, van a ser 310. Ya no va a ser 1 hora, va a ser 50 minutos. Todas esas mejoras que van a realizarlo es dinero, dinero para la empresa. En pocas palabras, ustedes están optimizando el proceso, están reduciendo los costos de trabajo. Pero hay que tener mucho cuidado. No por el hecho de reducir, que quiere decir que no vamos a precautelar la calidad del producto como tal, ¿ya? Eso sí, ténganlo siempre en cuenta.
Porque han visto, la calidad es un elemento que nos permite tener y obtener un mercado y asegurar un mercado como tal. El diagrama de flujo se puede desarrollar entre los dos tipos de diagramas. Diagrama de flujo de ingeniería de proceso y diagrama de flujo del equipo. ¿Cuáles son esos diagramas? Se define con qué maquinaria se van a realizar las etapas del proceso, en la ingeniería del proceso. También permite plantear alternativas y facilita la estimación de los equipamientos necesarios. ¿Cuántos equipos voy a emplear? ¿Qué capacidades? Lo que se llama el balance de línea. Por ejemplo, acá tenemos un proceso, hablando del tomate. Pieles y zumos. A ver. Acá está. Desde acá empieza el proceso del tomate como tal. Hasta la parte de selección va triturado, calentamiento, tamizado, mezclado, concentrado. Aquí tiene una salsa Brix a 12 grados centígrados. O líquido de gobierno, donde se van a incluir los demás elementos. Tenemos el mezclado con otros productos. Y por último tenemos el tomate o el producto final. Es el diagrama de flujo de los pasos del proceso de elaboración de tomate cubeteado. Un diagrama así es. Sobre eso se puede mejorar. Eso ya lo ven con los procesistas y también con las actividades que vayan a realizar. Ahora, ¿cuál es el diagrama de flujo del equipo? Muestra un bloque para cada uno de los equipos que intervendrán en el sistema del proceso. Se presenta la ingeniería del proceso para una determinada alternativa o sistema de proceso. Este diagrama de flujo puede tener dibujados esquemáticamente los equipos como una forma esquema sinóptico, perdón la redundancia, a escala, dispuesto de forma vertical u horizontal. De esta forma se muestra de manera más explícita las interrelaciones necesarias en los equipos del sistema de proceso, lo cual es interesante para la preparación de los planos de construcción y de los diagramas eléctricos y tuberías o sistemas de transporte. En pocas palabras, ese diagrama te dice qué equipo está antes, qué equipo está después. Y de cada equipo a dónde van los procesos, subproductos o las líneas. Uno de esos es acá. Por ejemplo, esto es de extracción de jugo. A ver, acá está. Casa de naranja, va a la molienda. Tenemos la extracción de aceites y esenciales para hacer otros productos que tenemos del residuo de la cáscara. Se hace una mezcla con el agua. Tenemos la condensación, la decantación, el fluente líquido. Tenemos los sulfatos de sodio anhídrico, la filtración. Ya tenemos aceite esencial de naranja. Y por este otro lado tenemos otros productos que ya son de decantación o de filtración. Acá no nos dice, señores, de este punto a este punto va con ducto, va con motor, va con redler, va con... No, nos dice los procesos, o sea, los equipos que intervienen en cada uno de ellos. ¿Ya? A ver si tengo acá uno. Quiero mostrarles dónde está. A ver, esto es... Tengo a mano, ahorita me acuerdo que creo que es este. No, este es lo que les pasa. No lo tengo a mano. Van a disculpar. Tenía un proceso de un sistema de vacío. Ya. A ver. Cursograma analítico es lo que vimos anteriormente. Más que un diagrama, es una técnica que consiste en hacer un análisis muy detallado del proceso, básicamente con la intención de reducir el tiempo, la distancia o ambos parámetros dentro de un proceso que ya está en funcionamiento. Eso quiero que lo tengan claro. Este tipo de análisis tenemos que realizarlo a un proceso, a una instalación que está en actividad, que está en operación. ¿Por qué? Porque la primera pasada que hacemos es tomar los datos. ¿Cuánto tiempo tarda el operador de llevar del punto A al punto B? ¿Cuánto tiempo se tarda en la máquina prelimpieza? ¿Cuánto tiempo se tarda
En la despulpadora, cuánto tiempo tiene que estar en el horno, cuánto tiempo tiene que estar en el mezclador. Eso hay que cronometrar y hay que identificar. Por tanto, esto se realiza en plantas en operación. A diferencia del diagrama de bloques y del diagrama de procesos, las cuales pueden ser empleadas en estudios sobre instalaciones que todavía no existen, o sea, podemos tener tiempos referenciales, procesos referenciales, pero este otro tenemos que estar al pie del cañón, tenemos que estar en la obra o en la planta tomando los tiempos. El cursograma analítico es más apropiado para estudios de redistribución de planta. Esto limita su uso en proyectos de ampliación de la capacidad de instalaciones y, por supuesto, en estudios de redistribución de áreas como tal. En la figura se muestra un formato de cursograma analítico donde se pueden observar las columnas de tiempo y distancia y en la parte superior las leyendas método actual y método propuesto. Lo que vimos al inicio es este mismo cursograma método actual, método propuesto, la fecha, quién lo elaboró, el número de categoría, detalles del método, las actividades que realiza, cuánto tiempo se tarda en cada una de esas actividades, qué distancia has recorrido, qué observaciones. Aquí se puede buscar, se tiene observación que se tiene un control de temperaturas, que se tiene un control de humedad, que el transporte se realiza de manera manual o de manera automática. Se espera que en el método propuesto, es decir, en la redistribución de áreas, el tiempo, la distancia, o ambos se haya reducido. Por eso hago énfasis. Se toman los datos de una planta ya existente en operación, tenemos que optimizarlo para tener otro cuadro con los nuevos tiempos, con las nuevas tareas, nuevas actividades o nuevas distancias. Recuerde que uno de los principios básicos de la distribución de instalación es minimizar las distancias recorridas por los materiales dentro de un proceso de producción, y esta es una herramienta apropiada para lograr tal objetivo. Otro ejemplo es este de acá, para ciertas actividades. Tenemos la elaboración de un libro, al punto 1, que es verificar temática del libro según información programada. Tiene que recorrer 20 metros, 2.5 metros, 16.6 metros. Y el folleto en qué parte ingresa y el CD para complementar el libro en qué parte ingresa, en qué etapa del proceso. ¿Sí? Y ese es el cursograma que vimos al inicio. Cantidad, cuántos procesos, tiempo de cada actividad, distancia en metros. Se puede desarrollar la secuencia lineal del proceso. Para cada proceso, si tengo otros subprocesos o subproductos, tengo que hacerlo independiente desde un punto de acá. ¿Ya? Acá tenemos cursograma de proceso de elaboración de bocadillo de guayaba, manzana y guayaba pera. Acá tenemos los tiempos, las actividades o las observaciones que se tienen a este proceso. En este caso tenemos, por ejemplo, en la selección, se tarda 5 minutos y es verificar la calidad del producto. Otro punto a ver. El enfriamiento. ¿Cuánto tiempo toma? 2.880 segundos. A ver, minutos, perdón. Con este flujograma que ven acá, ¿qué tipo de proceso es? ¿Es un proceso continuo? ¿Proceso por lotes? ¿O proceso intermitente? Viendo los tiempos, vean los tiempos y vean la actividad o la descripción. ¿Cómo es este proceso? ¿Flujo continuo? ¿Flujo por lotes o por batch? ¿Y por qué han definido uno de los dos procesos? A ver, vean bien el cuadrito. Ahí está a la vista cómo se define este proceso. A ver, ¿ya alguien ya captó? ¿Ya encontró qué tipo de proceso es?
A ver, les doy dos opciones. Una es, o es proceso de flujo continuo o es proceso de flujo por lotes o por batch. ¿Cuál es? ¿Y por qué creen que es ese? Por batch, nos dice Sheila. ¿Alguien más apoya a su compañera o tiene otra opinión? A ver, por favor, señores, ya están en octavo. Ya deberían tener una noción de qué tipo de procesos son. Por batch. A ver, antes de que continuemos. Tienen la noción, ¿no? Lo que es un sistema de proceso continuo. Su nombre mismo lo dice. Empieza y termina. O sea, no para. El proceso por batch es que en alguna parte, en un equipo, en alguna parte del proceso, tiene que estar un tiempo, ya sea mezclando, ya sea decantando, ya sea enfriando, ya sea cocinando, por un tiempo establecido. Por tanto, hasta ahí es un flujo continuo. Después tiene que esperar un cierto tiempo para continuar con el proceso. Ese es un proceso a grandes rasgos que es en batch. Este que tenemos acá en la tablita, ¿qué tipo de proceso es? ¿Es continuo o por batch? O por lotes también lo denominan así. A ver, quiero una respuesta más de alguien que nos pueda colaborar con su impresión, con su punto de vista. Lisette nos dice que es por batch. Nelcy Aguilar nos dice que es por batch. Y la verdad os hará libres, señores. Justamente estaba tocando ese tema, por el tema del enfriamiento. Como verán acá en el proceso, todo es continuo. O sea, hasta cierto punto escaldado, 20 minutos puede ser continuo, pero acá hay un punto claramente identificado, el enfriamiento. 2880 minutos que tiene que estar el producto. Eso ya lo convierte a todo este proceso en proceso en batch. Tenemos que esperar que cumpla este tiempo para poder continuar con el proceso. Esto te permite hacer eso. Por si se dan cuenta, es un flujo relativamente continuo hasta cierto punto, pero este de acá te lo define completamente. En la industria se tienen esos dos procesos, por lo general, en su mayoría, por batch y sistema continuo. ¿Ya? Muchas gracias, señor. Ya también no se emocionen todos, ya me están dando la respuesta acá. Diagrama de hilos y diagrama de recorrido es otro sistema para escribir los procesos. Básicamente son lo mismo, excepto por la forma que se presentan. Ambos muestran con una gráfica la ruta que recorre la materia prima desde que sale del almacén hasta que se convierte en producto final. Es lo mismo, pero dentro del bloque ya establecido, dentro donde se va a implementar, el área de proceso va a ver, pongámonos en orden. Del punto A va al punto B, del punto B va a un control, después va al punto C, o sea, todo el recorrido que se realiza dentro del bloque, dentro del área donde se va a implementar. Para serles sinceros y honestos, los que más se emplean en industria son este diagrama de cursograma analítico, el diagrama de bloques que vimos al inicio y el diagrama de flujograma de procesos, donde tenemos los equipos o la actividad en la secuencia. Esos son los más empleados. Esto más que todo se utiliza en lo que es programación y circulación, que también tiene su nicho de empleo, de utilización, pero para nosotros los industriales, o sea, los ingenieros son los anteriormente mencionados, ¿ya? Un diagrama sinóptico, ahí está, diagrama de hilos y diagrama de recorrido. Esto te dice por dónde va a ir el producto, el proceso, el personal dentro de tu instalación. Mientras el diagrama de hilos se presenta como una maqueta tridimensional y con hilos de colores que señalan el recorrido de los materiales, en el diagrama de recorrido se hace exactamente lo mismo, pero solo sobre un dibujo, un esquema. Algunos softwares comerciales permiten hacer estos estudios con mucha facilidad, pues se debe dibujar toda la maquinaria y equipos del proceso, después simular el movimiento de las máquinas. Hay un programa, ahorita no tengo el nombre, que te hace, o sea, tienes que colocar la frecuencia de ingreso del personal, las distancias entre cada punto de control de actividad, y te analiza cuánto tiempo ingresa, en cuánto tiempo sale, cuál es la frecuencia que ingresa, al día cuántas personas ingresan, cuánto tiempo está en cada punto de control o de actividad. Es bastante interesante, es una simulación como tal del flujo de personal.
Eso también utilizan para lo que es en simulación de emergencia, puntos de reunión y salidas de emergencia. ¿Cómo va la gente? ¿En qué sentido va? ¿Cuál es el punto más crítico? ¿Cuáles son los puntos críticos de control que se tienen que tener? Eso ya es un poco más avanzado, el tema de simulaciones, que ya hay softwares. Lamentablemente algunos son libres de acceso, pero hay que aprender a manejarlos. Permitiendo de una manera rápida y eficiente obtener una representación del proceso, no solo donde se puede observar el recorrido de los materiales, sino también que el recorrido ya esté optimizado en términos de la distancia recorrida. Este de acá te hace un recorrido. A ver, vamos a seguir. Es una fábrica de jeans. A ver, por lo tanto, esos diagramas son más apropiados para hacer estudios de distribución y distribución de planta. Distribución de los equipos dentro de un ambiente. Tiene que tener una secuencia lógica en relación al flujograma de procesos que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, acá vamos a partir del almacén. Paso 1, vamos a ir a lo que es la costura, el área de maquinarias de costura. Tenemos coser el cinto, coser la tablilla, coser la punta. Después vamos al área de corte. Entonces tenemos las cizallas, la área de perforado, máquina de forrado y alambre, área de poner ajillos, grapas y aguijón, aguijón. Y en la parte final tenemos lo que es el área de ensamblado o área de armado de todo el producto para su posterior despacho o transporte. Ahora vamos a ver cómo. Esta es la iconografía. Bueno, los iconogramas, icono significa imagen, por lo que un iconograma es la representación de un proceso por medio de imágenes estilizadas de todos los componentes de un proceso, lo cual incluye hombres, máquinas y medios de transporte de materiales. Es una herramienta útil para representar procesos, sobre todo si a quien va a leer el estudio de evaluación se le dificulta el entendimiento de la simbología internacional. Puede agregarse tantos detalles del proceso o un iconograma como juzgue conveniente. Esto está en relación al tipo de señalización, más que todo visual. Esto en la industria lo llamamos lo que es señalética industrial, principalmente para lo que es seguridad ocupacional, áreas de reunión, puntos de encuentro, áreas de peligro, áreas restringidas, proceso de circulación, área de maquinaria, y también lo que es ubicación de extintores, monitores, zonas de alarma, puntos de control. El diagrama sinóptico es un diagrama que solo utiliza los símbolos internacionales de operación y transporte, es decir, es un diagrama sintetizado de un proceso. Se utiliza para representar procesos complejos que pueden tener decenas o aún cientos de actividades. Precisamente, el diagrama mostrará de manera rápida y clara las principales actividades, omitiendo mostrar las demoras, almacenamientos e inspecciones, o sea, directamente de un punto inicial a un punto final. Si el proceso a analizar es muy sencillo, de no más de 30 operaciones, es mejor utilizar un diagrama de flujo normal e intentar sintetizarlo. Cuando se hace la evaluación de un proyecto, el uso de un determinado diagrama debe obedecer al objeto del estudio, ya que no es lo mismo hacer el estudio de una planta completa, nueva, que la evaluación de la ampliación de la capacidad instalada, o la evaluación para lanzar al mercado un producto nuevo dentro de una planta que ya está funcionando. Ahí tiene que diferenciarse lo que ya es existente, el proceso existente, con el proceso que se va a implementar, o la mejora que se va a realizar dentro de la actividad, dentro del proceso en general. Los diagramas de flujos de bloques y los iconogramas son útiles para evaluaciones de nuevas instalaciones. El cursograma analítico y los diagramas de recorrido e hilos son más apropiados para hacer estudios de distribución o redistribución y no para representar los procesos. Es decir, se utilizan más en estudios de ampliaciones de capacidades o de elaboración de nuevos productos en plantas ya existentes que el diagrama sinóptico. Jimmy, tu cámara se encendió. Ya existen, en tanto que el diagrama de sinóptico solo es un auxiliar para representar procesos muy complejos.
A ver, ¿cuáles son los diagramas sinópticos al final de cuentas? Estos son. Actividad y proceso. Uno más complejo puede ser diagrama sinóptico, producto termostato, actividad montaje de termostato, tipo cinta, lugar, departamento, operador, compuesto por, fecha de elaboración o de ejecución de la actividad. Tenemos aquí un resumen de actividades, operaciones, ¿cuántas? Tenemos 17 operaciones. ¿Qué tiempo? 7.58 minutos. ¿Cuántas inspecciones? 1, 2, 3, 4, 5 inspecciones. 5 actividades de inspección. Esas cuadraditas son las inspecciones. 1, 2, 3, 4, 5. En total tenemos 22 actividades y el tiempo de todas esas actividades o todo este proceso, todo este proceso, esta secuencia de actividades, toma 7.58 minutos. Acá podemos retirar inspecciones, podemos incrementar inspecciones, sí. Pero en relación a la necesidad. Si acá tenemos muchas imperfecciones, muchos productos inadecuados, es menester y es necesario implementar más inspecciones. ¿Pero en qué puntos? Eso tiene que definirlo el ingeniero. Identificar en relación en cuáles son los errores que se cometen en el producto final e identificar en qué etapa, en qué proceso es donde se comete ese error o esa imperfección. ¿Ya? Bueno, muy bien, hemos terminado acá, del tema 1 al tema 4. Como les dije, los más usados, los más empleados, son los que hablamos al inicio. Diagrama de procesos, este de acá, y el diagrama de bloques, diagrama de procesos, y el flujograma. Esos de acá. Esos son los que van a emplear. Cualquier documento, cualquier tesis que vayan a ver, les recomiendo que empiecen a ver tesis de productos, está en relación a estos procesos o en estas representaciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Consulta, pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Vamos a ver en lo que resta la clase, selección de equipos y tecnología, la ingeniería del proceso y proceso de producción, y los efectos de la economía en la ingeniería. Y por último, lo que era valorización de las obras físicas, o cómo se cuantifica, cuáles son el documento que se utiliza para cuantificar. A ver, un momentito, por favor. Ya, muy bien. Selección de equipo y tecnología. A continuación se menciona toda la información que se debe recabar y la utilidad que tendrá en las etapas posteriores. A ver. Primeramente tengo que tener un proveedor de maquinaria. Tengo que definir quién va a ser mi proveedor. Tengo que tomar en cuenta, tengo que adquirir el precio de la maquinaria. Tengo que tener las dimensiones del equipo que voy a adquirir o que necesito o que pretendo adquirir para mi planta en relación al proceso que voy a realizar. Tengo que tener la capacidad
del equipo, de producción. Tengo que saber qué tan flexible es para realizar otros procesos o realizar modificaciones a la línea. Tengo que tener claramente identificado qué mano de obra voy a necesitar como operador. ¿Qué aptitudes tiene que tener mi operador de esa maquinaria? ¿Es suficiente que sea bachiller, que sea técnico medio, técnico superior? ¿O tiene que ser nivel licenciatura? Perdón. Ya. Costos de mantenimiento. ¿Cuánto me cuesta hacer el mantenimiento? ¿Cada cuánto hay que hacer el mantenimiento? Los elementos que voy a comprar. Los repuestos son de adquisición nacional, internacional. Hasta pedido, con cuánto tiempo de pedido tengo que realizar, con cuánto tiempo de antelación. Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas. Para saber el costo de energía kilowatt hora. Para colocar en mi planilla de costos. Para el análisis general del presupuesto. Tengo que saber qué infraestructura voy a necesitar. Esa maquinaria, ¿qué necesita? Un piso, una iluminación, sistemas de aire caliente, sistemas de agua, si necesita una red de gas, una red neumática. ¿Qué equipos auxiliares va a necesitar? Caldero, una planta de tratamiento de agua, costos de los fletes y seguros. Eso ya es en la parte de transporte, para hacer la llegada de la maquinaria, para importarla. Costos de instalación y puesta en marcha. Costo de instalación, ¿cuánto me cuesta el montador? Montar el equipo in situ, en el lugar. Ojo, quiero que tomen en cuenta eso. Son dos actividades distintas, lo que es costo de instalación o la instalación de la maquinaria y la puesta en marcha. La instalación de la maquinaria como tal es agarrarla, empernarlo, armarlo y dejarlo montado. Pero la puesta en marcha es de toda la línea. Todos los equipos hay que iniciar sus actividades. Y en esa etapa es donde hay que ir calibrando, ajustando, verificando, controlando los tiempos, presiones, temperaturas, velocidades. O sea, ahí es la sincronización de toda la maquinaria. En esa etapa vamos a tener fallas, sí. Vamos a tener observaciones, sí. Y esa es la etapa de asentamiento de la maquinaria o de la línea total. ¿Ya? Existencias de refacciones en el país, en lo principal, los repuestos. A ver, ¿con qué documento yo puedo, o cuál sería la actividad que yo tendría que realizar para tener toda esta información? ¿Cómo yo obtengo esta información? ¿A quién tengo que acudir? ¿Bajo qué lineamientos yo obtengo esta información para realizar el diseño de mi planta? ¿Cuál es el documento que tenemos que elaborar nosotros o solicitar? Descripciones del equipo, Inge, tal vez. ¿Está bien? Descripciones. A ver, vamos a anotar. Descripciones ya, pero eso que se llaman, ya, está bien. Una descripción. ¿La ficha técnica? Exacto. Ya tenemos que empezar a hablar de un tema más técnico, descripción, que en sí es una ficha técnica. Empiezan a hablar con propiedad para el tema, de esto, el tema técnico, de unos términos que se utilizan para adquisición, consolidación y solicitud de información de maquinaria. Es la ficha técnica. Pero yo no solamente pido la ficha técnica. ¿Qué es lo que tengo que pedir al proveedor? Al proveedor, al fabricante, al distribuidor, al comercializador, no sé, al agente de ventas. ¿Qué tengo que pedirle? ¿Cuál es el documento imprescindible que yo necesito y que me da gran parte de esta información o viene con ella? El catálogo de la maquinaria, Inge. Catálogo. Sí. El catálogo es casi como la ficha técnica. La ficha técnica es de un equipo en específico. A ver, vamos a hacer un ejemplo. La ficha técnica es la ficha técnica del Toyota Land Cruiser. Movilidad.
Pero el catálogo es el catálogo de la línea Toyota. Tengo el Land Cruiser, tengo el Toyota Corolla, tengo el Ceres, tengo el, qué sé yo, el Hilux. Ese es el catálogo. El catálogo es una variedad de equipos que te van a presentar, capacidades y características. La ficha técnica es de un solo equipo, pero todos esos documentos te llegan juntamente con dónde encuentro el precio, con qué documento yo pido el precio y por ende me dan información técnica. A ver. Y la verdad os hará libres. Muchas gracias. La cotización. El documento técnico que nosotros tenemos como ingenieros para pedir información técnica. Y aparte que nos respalda porque hemos consultado a proveedores, consultado a empresas, consultado no sé, a un fabricante, es la cotización. Cotización. Esto va a nombre de una persona, va en una fecha establecida, los parámetros que nosotros requerimos. ¿Qué requerimos? El precio del equipo. Necesitamos, o tenemos que darle como dato, capacidad. Él nos dirá, señor, yo tengo desde la capacidad de 5 hasta 10 o hasta 50 toneladas. Pero él nos va a dar en relación a nuestros requerimientos. Nosotros tenemos que decirle, señor, necesitamos una línea de 5 toneladas con ciertas características. Y él en relación a su línea nos dirá, yo tengo esa línea, pero con estas condiciones. De mi capacidad no es de 5, es de 6 toneladas hora. El precio cuesta 50.000 bolivianos. Las dimensiones de mi equipo es 3 por 4 por 6 del equipo. Capacidad ya tenemos, consumo de energía tiene motores de 23 HP. Costo de mantenimiento, eso ya es relativo, no te lo van a decir ahí ese rato, cuesta tanto mantener. Mano de obra te va a decir, necesita personal calificado, personal técnico, bueno, posiblemente no te lo diga, pero ya eso es parte de su servicio postventa, personal técnico, nivel técnico medio. Flexibilidad. ¿Qué tan flexible? ¿Qué opciones tengo de poder implementar o complementar esta maquinaria? Y ahí nos dirá, esta maquinaria puede ser implementada dentro de una línea ya existente o que se puede hacer otros procesos con otros accesorios adicionales. Cosas como esas te la dan en la cotización. Y con esta cotización puedes volver a pedir aclaraciones. Si algo no hay de lo que tú has pedido, que lo que tú requieres, con la cotización puedes pedir aclaraciones y complementaciones al documento. ¿Ya? Siempre la cotización es importante. Muy bien. Bueno, acá les he dado un pantallazo de todo eso y lo vamos a desarrollar paso a paso. Yo me he exagerado en la explicación, pero creo que valía la pena. Acá está. A continuación se menciona toda la información que se debe recabar y la utilidad que tendrá en etapas posteriores. Proveedor. Es útil para la presentación formal de las cotizaciones. Tenemos que tener... A ver, ¿cuántas cotizaciones tengo que realizar mínimamente? A ver si me han escuchado todo este tiempo. ¿Cuántas cotizaciones hay que realizar mínimamente para estar, como quien dice, respaldados? ¿Alguien se acuerda? ¿Una cotización es suficiente? ¿Dos? Para comparar. ¿O más? ¿Cómo es posible? ¿Nadie se acuerda? No puede ser. Bueno, Sheila nos dice 2. ¿Están de acuerdo? Ya. A ver, una más. ¿Cuántas cotizaciones habría que realizar mínimamente? Por favor. A ver. Solo las damas están participando. ¿Dónde están los varones?
No es por discriminación, pero ya también deberían, tienen voz y voto. Hablen, señores. ¿Cuántas cotizaciones necesitamos? A ver, ya. A ver, ¿dónde está un valiente? Voy a buscar un valiente. Bueno. Fabricio, René, ¿cuántas cotizaciones necesitamos? O deberías, mínimamente tendríamos que recabar para tener una idea clara cuánto es el precio de un equipo. Dime, Fabricio. Unas dos cotizaciones, ingeniero. ¿Por qué dos cotizaciones? A ver, ¿cuál sería una respuesta? ¿Por qué dos cotizaciones? ¿Cuál sería la idea de tener solamente dos? Eh, mm, Más que Ya, todo, sería para tener, bueno, en realidad más cotizaciones, ingeniero, más de dos. Sí, para estar seguro. ya está bien, Fabricio. Ya, no te pongas nervioso. Ya. Ya, ¿Por qué? gracias, ingeniero. De nada, Fabricio. ¿Saben por qué les recomiendo tres cotizaciones? Uno, porque está normado en el Estado boliviano, cuando se hace adquisiciones para el Estado, tres cotizaciones. Y otro, ¿por qué? Porque tenemos una cotización que puede ser carísima. Una cotización. Podemos tener otra cotización que sea, como decimos acá, bien barata, baratera. Y otra que por lo general esté en medio de las dos. Tenemos las tres cotizaciones. ¿Qué pasaba si solo teníamos la cara y la barata? Ahí, ¿qué decíamos? Yo he escogido la más barata. ¿Por qué he escogido esa? Y resultó que la maquinaria es de cartón. ¿Y por qué escogí la más cara si tenemos otras líneas y otros precios en el mercado? ¿Por qué era la más cara? ¿Pero por qué? Hay que hacer un análisis técnico, financiero, técnico, económico de la línea. Pero se escoge tres porque siempre va a pasar esto. Uno va a ser carísimo, el más elevado, otro va a ser el más bajo, siempre se da. Y otro va a ser el del medio. Ahora, ¿cuál de las tres utilizar? Ya es un poco el criterio en relación al tipo de línea, a la calidad que te presenta, a las condiciones adicionales que te presenta cada cotización. Ahora yo tengo tres televisores, tengo Sony, Samsung y Panasonic. Sony, Samsung, ahí está, Sony, Samsung y LG, que son las más conocidas. Entre esas tres no habría mucha diferencia en relación precio, están casi por ahí. Pero si les digo, tengo una marca, ¿cuál es? Canup, ahí está, un televisor Canup, y lo meto ahí, ¿cuál eligen ustedes o de cuál desconfían ustedes? ¿Cuál sería el más barato de esas cuatro marcas? Sony, Samsung, LG y la marca Canup. Y la Canup es la más barata. ¿Cuál escogen ustedes como criterio técnico para comprar el equipo? En este caso, el televisor. Eso es relativo. Si tengo dinero, cualquiera de las tres, ya Samsung, la Sony o la LG. Pero si no tengo, no me queda otra que la Canup. Lo mismo no pasa en la industria. Si tenemos presupuesto relativamente grande, ya podemos darnos el lujo de escoger. Por lo general, la más barata la descartamos, por lo general, pero hay que ver las condiciones técnicas que te ofrece, ¿ya? Muy bien, un poco eso fue un pantallazo para que veamos la importancia que tiene el proveedor y el precio y las características que nos ofrece. Costo, precio, calidad y otro es al precio más bajo. Pero, bueno, eso nos voy a... cómo son las formas de evaluación de los proyectos o de los presupuestos. Hay varios métodos. Costo, calidad, al precio más alto, condiciones técnicas, y esos son... Ya. Bueno, la cotización nos permite tener claramente identificado al proveedor, el precio del equipo, las dimensiones, que eso nos sirve para ir ya emplazándolo en nuestro ambiente, en nuestra planta, en el área que lo vamos a implementar. La capacidad es un aspecto muy importante, ya que en parte de él depende el número de máquinas que se adquiere. Es decir, no tenemos de 10 toneladas, pero tenemos dos de 5, entonces tendremos que comprar dos equipos o dos líneas de 5.
para cumplir el requerimiento que nosotros hemos establecido como inicial. Nuestro mercado de estudio nos dice, necesitan 10 toneladas hora, entonces vamos a comprar una de 10 o dos de 5. O 4 de 2.5, hay que hacer un análisis de todo eso. Pero hay la maquinaria. Y para eso tenemos que tener claramente definido la capacidad total del proceso. Cuando ya se conocen las capacidades disponibles, hay que hacer un balance de línea para no comprar capacidad ociosa o provocar cuellos de botella. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito 10, pero en mi línea hay un equipo que es de 8. Ese es mi cuello de botella al final. Toda mi línea no es de 10, es de 8. ¿Por qué? Porque ese equipo me rinde a 8. Ahí ya tengo tiempo, ya para en vano implementar toda mi línea, equipos de transporte, equipos de proceso, aguas arriba, aguas abajo, de una capacidad mayor que 10 toneladas. ¿Por qué? Porque la línea me va a botar 8, porque tengo un cuello de botella, un equipo de menor capacidad, por un mal balance de línea. La cantidad y capacidad de equipo adquirido debe ser tal que el material fluya de forma continua, que no tenga problemas en el proceso. Flexibilidad. Esta característica se refiere a que algunos equipos son capaces de realizar operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos y provocan que en el material cambios físicos, químicos o mecánicos en distintos niveles. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de temperatura en el que opera un intercambiador de calor? Puede tener máximo, mínimo, medio o podemos regularlo. ¿Cuál es la distancia entre las puntas de un torno? ¿Cuáles son los diámetros máximos y mínimos en los que trabaja un torno? Yes. Y lo importante, la mano de obra necesaria. Es útil al calcular el costo de la mano de obra directa y el nivel de capacitación que se requiere. Sencillo. Y a un operador que es bachiller le pagaré pues el salario mínimo y un poco más. A un técnico tengo que pagarle un poco más. A un técnico medio un poco más. A un nivel de licenciatura de ingeniería, o por obvias razones, por la formación que tiene, tengo que pagarle mucho más. Pero para ciertas actividades específicas. ¿Ya? Todo eso nos permite identificar, si se han dado cuenta, las dimensiones que voy a necesitar en mi planta, qué personal voy a emplear, qué rangos puedo utilizar de trabajo de mi maquinaria, de mi equipo o de la línea completa. Los costos de mantenimiento se emplean para calcular el costo anual del mantenimiento. Yo voy a hacer 2 mantenimientos, uno al inicio de la actividad y otro a mitad de año. O yo voy a hacerlo cada etapa de acopio, o posterior a la época alta. Mucho depende de la empresa. Esta dato lo proporciona el fabricante como un porcentaje del costo de adquisición. Cuando tú compras tu maquinaria, o sea, las líneas de proceso, por lo general cada equipo tiene una ficha técnica, un manual de operación y mantenimiento, en el cual te da ciertos rangos, ciertos tiempos de vida de ciertos elementos, rodamientos, ejes, seguros, bujes, chavetas o algunas placas que constantemente están en abrasión, por tanto tienen que ser cambiados. Te pueden dar en horas de funcionamiento o en cantidad de material procesado. ¿Ya? En nuestro país ya se está masificando lo que es el mantenimiento preventivo. Un detalle, a ver. Pero esto no estaba, el mantenimiento. A ver, un poco quiero ver ¿cuántos tipos de mantenimiento tenemos o conocen actualmente? Actividades de mantenimiento. ¿Qué actividades de mantenimiento tiene? O sea, ¿qué logística? ¿Cómo podría explicarles? ¿Cómo se realizan las actividades de mantenimiento en una industria? ¿Cómo creen que se realizan las actividades de mantenimiento? ¿O en qué etapa se realiza? ¿O es como el bombero que... A ver, ¿sí? ¿Quién está ahí, por favor? Continúa. Le decía preventivo y correctivo. Gracias, María Jessie. A ver, vamos a colocar preventivo y correctivo. Exacto.
Estos son los dos mantenimientos más utilizados en nuestro medio, principalmente el correctivo. ¿A qué se refiere el correctivo? El equipo se paró, señores, vaya el técnico acá, ¿qué ha pasado? El rodamiento ha reventado, ya, desarme, vaya, compre, traiga, cambie, vuelva a funcionar. Es el correctivo. Pero en ese interín de ir a sacar, desmontar, llevar, comprar, traer, montar, ya hemos perdido medio día en el mejor de los casos, si no es un día completo de producción. Ese es el correctivo, o sea, se daña algo, se interviene y se corrige. O sea, se reacciona, el mantenimiento reaccionario también lo llaman. El mantenimiento preventivo, ¿a qué se refiere? A ver, ¿alguien nos podía dar su concepto? Que todo concepto es bienvenido. A ver, un concepto, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de un mantenimiento preventivo? ¿O a qué lo asocian con mantenimiento preventivo? Que tal vez realizan la revisión, la limpieza de los equipos. Sí, se hace. Muchas gracias, Sheila. En sí, es antes de la falla. Se realiza antes de la falla. Muy bien. ¿Algún concepto más que tengan? A ver, ¿dónde están los oficiales? A los fusiles. Antes de que suceda algo. Muchas gracias, Lisette. Justamente lo que hablamos antes de que deje de funcionar. En los fusiles, ¿cómo se hace el mantenimiento? En una FAL. Bueno, yo les hablo de la FAL porque yo me acuerdo cuando estaba el cuartel. Nos hacían hacer limpieza de la FAL para ir al polígono. ¿Para qué se hace la limpieza? ¿Es un mantenimiento o no la limpieza? Sí, sí. No, ¿eh? ¿Y para qué? Pero ¿para qué se hace el mantenimiento a la pieza, al Se fusil? realiza de manera preventiva antes de ir, por ejemplo, al polígono de tiro para evitar fallas en el tiro. Exactamente, para evitar fallas. O sea, el mantenimiento preventivo es evitar que lleguemos a la falla, evitar que la máquina pare. ¿Por qué? Porque si la máquina para tenemos un sinfín de problemas. Tanto tenemos pérdida de material que está en proceso, tenemos horas de hombre que no, que no está produciendo. Peor aún si tenemos contratos de volúmenes ya establecidos y por esa máquina no podemos cumplirlas. Así que el mantenimiento preventivo es importante. Eso se realiza bajo una cartilla, control de seguimiento de cada equipo. Y este equipo ha intervenido hoy, que es fecha 10 de septiembre. Según el tiempo de vida, voy a intervenir dentro de 2 meses, a menos que suceda algo fuera de lo común. Puedo hacer el mantenimiento programado, preventivo, programado. Después también ya ha crecido el mantenimiento. Tenemos el mantenimiento, el TPM. TPM, que está en mantenimiento preventivo total, mantenimiento predictivo total. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que o sea, esto ya es hacer un análisis de cada uno de los elementos y predecir antes de que falle. Justo en el límite, ya hacer el cambio. Antes de que falle hay que hacer el cambio de varios elementos. No es como el preventivo que yo estoy haciendo seguimiento. Si el otro ya tiene que tener un análisis y identificar claramente en qué fecha tengo que intervenir. ¿Ya? O sea, esto del mantenimiento es bastante grande, es inmenso, pero por lo menos creo que ya tienen una idea de a qué se refiere mantenimiento correctivo o preventivo. Correctivo, sucedió la falla y reparar. Preventivo es evitar que lleguemos a la falla. En las movilidades se hace el mantenimiento. Cada 3.000 kilómetros cambio de aceite, cada 10.000 kilómetros cambio de filtro, revisar las llantas, eso es un mantenimiento. Bastante grosso, pero es un mantenimiento al final de cuentas. Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas. Sirve para calcular este tipo de costos. Se indica en una placa que traen todos los equipos para señalar su consumo en watts hora. La potencia del equipo, cuál es su consumo energético, en relación al tipo de proceso va a ser cuál es su simultaneidad, factor de simultaneidad que se llama, para ver cuánto se va a consumir todo el proceso. Si todos los equipos se van a prender simultáneamente y van a operar todos al mismo tiempo, o hay equipos que se apagan, que se prenden en relación del proceso. Por ejemplo, en un proceso continuo, todos los equipos funcionan simultáneamente.
Pero en un proceso en batch, solo hasta el punto de batch, esa línea funciona. Después, aguas abajo están apagadas. Hasta que termine el batch y suelte los productos, recién aguas abajo se enciende. La infraestructura necesaria se refiere a que algunos equipos requieren alguna infraestructura especial. Por ejemplo, alta tensión eléctrica. Y es necesario conocer eso tanto para preverlo como porque incrementa la inversión inicial. Por eso hemos hecho énfasis en la localización de las plantas. ¿Qué condiciones tiene que tener? Energía eléctrica, agua, comunicación y vías de acceso. 4 parámetros esenciales para implementar una planta, un proceso, una planta o una industria. Sin esos 4 es complicado y costoso la implementación. ¿Se puede realizarlo? Sí, puedo utilizar energía eólica, puedo utilizar fotovoltaica, sí, pero me incrementan los costos en relación a la energía eléctrica. Aparte que la continuidad de energía, que no tenga paros, que no se me corte de un momento a otro, que no tenga intervalos de corte. Y adicionalmente están los elementos, como decíamos anteriormente, del tema de plantas de tratamiento de agua, aire comprimido, una red de gas natural o una iluminación especial, que hay algunos procesos que requieren iluminación especial, o pisos especiales, pisos epóxicos, lavables, antigérmenes, para evitar que se cundan lo que son las bacterias y los elementos nocivos para las industrias. Generalmente las rejillas es donde se meten esas cosas. Aquí pues auxiliares, hay máquinas que requieren aire, presión, agua fría o caliente y proporcionan estos equipos adicionales, es algo que queda fuera del precio principal. Si no lo has contemplado y necesitas, ¿qué haces? Un contrato modificatorio, una ampliación del presupuesto, un incremento del presupuesto o en último caso una reducción de alguna actividad o algún ítem para poder solventar estas unidades especiales o equipamiento auxiliar. Costos de fletes y de seguros. Debe verificarse si se incluye en el precio original o si debe pagarse por separado y a cuánto ascienden estos costos o estos parámetros. Los famosos Incoterms. Si yo hago una cotización internacional de China, de un equipo que no lo tengo acá a disposición, él me dirá, señor, este equipo cuesta tantos. Pero ese no es el costo puesto acá. A ver, permítanme un segundito, aquí les voy a mostrar. Tengo eso sí. ¿Dónde estoy? ¿Se acuerdan de Incoterms? ¿Alguien ha visto? Tenemos un documentito ahí en la plataforma. ¿Dónde estás? Aquí está. Ah, está el cuadro. Aquí está. A ver, por ejemplo, esta es una unidad extrusora. Es una planta de desactivado de aceite. Aquí están los equipos, características técnicas, el tag, el código, la descripción, la cantidad, el valor unitario, el valor total, datos iniciales de cada uno de los elementos que componen la línea que yo estoy pidiendo. Tenemos un elevador de cangilones, una rosca transportadora, tenemos una máquina prelimpieza, también rotativo de limpieza, un silo. Lo que me interesa está aquí abajo. Esos son todos tableros de control. Sistemas, aquí está, mira. Esta línea ya me está incluyendo lo que es sistemas de aire comprimido para sus actuadores. Aquí está. Contemplaron más disponibilidad de un técnico de supervisión 10 bolívares, periodo técnico 10 días, es la oferta del proponente, en este caso de la empresa, pasajes, alojamiento y gasto del viaje en Bolivia a cargo del cliente, o sea, de mi persona, perdón, de mi persona, como yo como comprador. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $395,790. Valor de la propuesta, esa es la propuesta. FCA, esto es valor FCA puesto en Brasil, en su fábrica. Desde su fábrica hasta acá, hasta Bolivia, yo tendría que correr con estos gastos.
gastos de transporte desde Brasil a frontera, la internación, pago de impuestos, desaduanización, transporte, pago de aranceles, todo eso yo lo tendría que correr. Aquí te dice claramente FCA, es un Incoterms. Los que le interese, busquen en la plataforma, tenemos un documento, yo les he pasado. Aquí están las condiciones de pago, 30% al inicio, al firma del contrato, 30% a la llegada de los equipos, ta. Así es como tiene que estar identificado. Cuidado que me digan, estos 395.000 es puesto acá en planta. No. Condición Incoterms FCA, puesto en origen. ¿Ya? Mucho cuidado, por favor. Más aún si van a trabajar con empresas extranjeras. Acá nuestros proveedores nacionales no se hacen un problema de eso. La cotización que te dan es que tú lo vayas a recoger de su tienda, de su empresa, de su almacén. O en último caso, si es un equipo grande, tú le dices, tráigamelo a mi empresa, a mi taller, a mi fábrica. Y ahí te va a incrementar el costo de transporte más. Costo de instalación y puesta en marcha se verifica si se incluye en el precio original y a cuánto asciende la instalación y la puesta en marcha. Instalación es ir y montártelo, nada más. La puesta en marcha es prender cada uno de los equipos, hacer la sincronización, hacer el asentamiento, verificar que la línea trabaja y procesa dentro de ciertos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Los que están descritos en el manual de operación y montaje o en la ficha técnica. Ahí te dice capacidades, velocidades, temperaturas de operación del equipo. Y esos tienen que tomarse en cuenta durante la puesta en marcha. Verificar que están dentro de esos parámetros, dentro de esos rangos. Existe la refacción del país, un elemento clave. Hay equipos, sobre todo de tecnología avanzada, cuyas refacciones solo pueden obtenerse importándolas. Si hay problemas para obtener divisas o para importar, el equipo puede permanecer parado y hay que prevenir esta situación. Ese es uno de los problemas que se tiene cuando no hay un stock o cuando no hay un asesoramiento técnico continuo del fabricante, que no tenga aquí sus representantes. Y también ocurre cuando aquí pides un equipo o una línea bastante específica, bastante especial. Es como si le dijera, señores, de mi iPhone 10 se cayó la pantalla. Y bueno, todavía no ha llegado acá. Imaginémonos eso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que traer de otro país que me llegue y tengo que ir a la tienda Apple acá, al técnico autorizado para que me haga el cambio. Es diferente con un Samsung o un Huawei que se te cae la pantalla, se te rompe, vas al mercado y dices, necesito para eso. Es ratito te lo venden, te lo compran, te lo instalan y no pasa nada. Ahí el repuesto. ¿Ya? Ya, muy bien. A ver. A ver, la ingeniería de proceso, ¿en qué se emplea? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos permite hacer la ingeniería del proceso? Mejora de los procesos actuales. Yo tengo un proceso A, quiero mejorar, puedo optimizarlo. Y esa es la función de los ingenieros, constantemente ir mejorando. Planteamiento de soluciones, ¿cómo lo vas a mejorar? ¿Cómo lo vas a optimizar? ¿O cómo lo vas a corregir? Que actualmente está en fallo. Gestión de suministros. Cada cuánto llegan las materias primas, en qué condiciones llegan, cuáles son los volúmenes que se contratan, tengo el almacén adecuado para recibir esta materia prima y por cuánto tiempo. Gestión de monitorización del rendimiento. Tengo que tener parámetros de control del rendimiento de la producción de mi proceso. ¿Bajo qué parámetros? Primeramente la capacidad de la línea. Tengo que hacer controles al inicio, a la mitad y al final, por lo general, mínimamente. Gestión de calidad, eso ya es conocimiento todos que hay que tener una buena calidad, como vimos en el video de hoy, que tenía un buen producto el señor Heinze, y se le ocurrió vender, masificar su producción, hasta llegar a ser ya no un negocio familiar de su familia y de su barrio, para ser una industria como tal. Y siempre hay que estar viendo nuevos proyectos, ampliar el proceso, mejorar el proceso, una nueva instalación, o ver qué mejoras hay en el mercado, qué nuevas plantas hay, qué nuevas líneas, qué nuevos procesos existen para el producto que yo estoy pretendiendo implementar. Siempre hay que estar al tanto, ¿no?
Hasta acá creo que ya se tiene una idea de cuán importante es la ingeniería del proceso. Y para su información, ustedes van a ser los que van a ir a implementar estas actividades, estas mejoras. ¿Bien? Por eso les digo, capacítense. Hay varias áreas donde se pueden capacitar, varios tópicos, varios lineamientos, pero depende de ustedes. También si les gusta, hay algunos que no les gusta la calidad, les gusta operar, a otros les gusta hacer análisis estadístico. La ingeniería del proceso es, en términos de gestión, es el alma de cualquier proyecto. Por eso mismo agrupa saberes, conocimientos, técnicas y estrategias provenientes de distintos campos y disciplinas. Tienen que estar abiertos a nuevas metodologías, a nuevas tecnologías, a nuevos modos de pensamiento inclusive, a nuevas formas de encarar los problemas y los proyectos. La ingeniería del proceso es mejora del proceso. A la ingeniería del proceso le interesa que los proyectos evolucionen con el tiempo para alcanzar los resultados previstos. Para ello, su principal función es dotar a las personas involucradas en ellos para que sus acciones sean mejores y más eficaces. Tener al personal adecuado e idóneo para la función que se requiere en la planta, en el proceso. Como les dije, ustedes no van a estar solos, van a tener un grupo multidisciplinario. Si hay un problema en la línea de proceso como tal, o sea, fallas mecánicas, ya pues el ingeniero mecánico con el ingeniero de mantenimiento irán a verificar. Y ustedes verán ya cuánto de producción se ha perdido, hacer los análisis. Podemos bypassar la producción a la otra línea, o para cuándo va a estar dispuesta ya esta línea para hacer un segundo turno o un tercer turno, para no perder la producción mensual o los objetivos mensuales de producción. ¿Cuáles son los planteamientos de soluciones? Un ingeniero de procesos también se encarga de idear soluciones a los distintos retos que pueden surgir cuando se desarrolla un proyecto. Con ese objetivo debe conocer a fondo el proceso y tener una capacidad de respuesta inmediata. De lo contrario, la continuidad de las tareas puede quedar entredicho. Muchas veces se van a encontrar con personas que digan, ha fallado el equipo y es culpa de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Y se quedan con eso. No hacen más, o sea, se dedican más a lamentarse y decir quién es el culpable y hay que castigarlo. Está bien, tiene que haber una sanción. Pero lo que tienen que entrar ustedes, y ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo continuamos con el proceso? ¿Cómo continuamos con la industria? Ese pensamiento es el que hay que cambiar. ¿Ya? Al margen del sector en que se desenvuelva, una persona encargada de la ingeniería de proceso debe dominar tanto los conocimientos propios de cada plano como otras habilidades transversales de la gestión. Hay que ser polifacéticos y multitareas, como se llama ahora. Tenemos que tener capacidades de negociación, dirección de grupo, motivación y liderazgo, y dirección de proveedores, entre otros. Saber hablar con los proveedores, saber convencerlos, saber plantearles alternativas o situaciones hipotéticas en las cuales tengamos que realizar algún tipo de modificación. Ojo, que no todos tienen esas habilidades. Hay algunos que tienen más, que son más naturales que otras personas. ¿Ya? ¿Cómo es la gestión de suministro? Cada fase exige requerimientos nuevos. Cada actividad del proceso requiere ciertos insumos especiales. La ingeniería del proceso debe garantizar la presencia de los recursos adecuados en cada una de ellas, así como negociar con los proveedores y distribuidores y fijar las condiciones para la adquisición del material y la mano de obra, es decir, el suministro en sí mismo. Negociación. Tenemos que tener claro cómo podemos negociar, bajo qué criterios, cuáles son los parámetros comúnmente empleados, volúmenes de compra o volúmenes de transporte, costo. Si te compro 5.000, ¿cuánto? Si te compro 10.000, con la frecuencia de cada 5 días me traes, ¿cuánto? Hay que ir a negociar. Y eso también nos permite hacer nuestro análisis de producción y identificar si tenemos la capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, capacidad de control para poder procesar toda la materia prima que estamos comprometiéndonos a adquirir. Monitorización del rendimiento. Aunque es una labor que se realiza indirectamente, la ingeniería de procesos también se ocupa de monitorizar y seguir de cerca el estado de cada tarea.
pues solo de esta manera es posible elaborar previsiones y estar al tanto de las novedades. En este punto voy a hacer mención a un tema que nos mostró, no me acuerdo ahorita, no lo tengo, no lo tengo en esta hoja. ¿Se acuerdan de la planta CBN que les mencioné? ¿Alguien se acuerda algo del video que nos mostró una de sus compañeras de la Cervecería Boliviana Nacional? ¿Alguien se acuerda cómo hacían el monitorización del rendimiento de su personal? ¿A qué se refería? ¿Aló? ¿Nadie? ¿Qué pasa, pues? Ya. Por ejemplo, en la CBN, eso lo digo porque uno de mis compañeros de la universidad que trabajó, bueno, sí trabajó bastante en la CBN, bastante tiempo, unos 6 años casi, y mi anterior jefe, mi superior, también era personal de la CBN, me comentaban y nos comentaban que allá hay un sistema de calificación del rendimiento del personal por plantas, planta Cochabamba, planta Santa Cruz, planta La Paz, planta Oruro. Y hay una tabla que se tiene general, donde todo el mundo puede ver cuál es la puntuación de cada uno de ellos en relación a los objetivos establecidos y cumplidos para cada uno de sus trabajadores. Y en función de eso los va calificando, y a la manera que van calificándolos, los mejores van ascendiendo de cargo y van siendo reubicados o van siendo promovidos a cargos más superiores, encargados, responsables, jefes de unidad, en relación a su calificación. Eso es la política que tiene CBN, bueno, que tenía, no sé si continuará así. En otros estamentos del Estado igual se hace una calificación anual, tu superior te califica según tus rendimientos, parámetros que ya se tienen establecidos, para poder dar la recomendación de este señor, puede subir a la siguiente categoría, o se le recomienda para el siguiente puesto, o se recomienda que pueda ascender, y si no hay en ese puesto, en esa unidad, se lo transfiere a otra unidad, mucho depende, eso ya es dentro de cada entidad. Cada entidad tiene su propia modo de trabajar, modo de evaluar a sus trabajadores, pero siempre hay una evaluación. Como a ustedes se les evalúa cada semestre, a nosotros los docentes igual nos evalúa, a los trabajadores igual se los evalúa constantemente. En la industria es lo mismo, se evalúa el personal, se evalúa el proceso. Ya, muy bien, quedaremos acá porque el siguiente tema es gestión de calidad. A ver si por favor para la siguiente clase alguien nos trae algún video, algún tema referente a calidad, se los agradecería para que podamos, como quien dice, engancharlo con el tema que vamos a ver en la clase. ¿Alguna pregunta, consulta, sugerencia, duda, queja? Estamos a su disposición. Por favor, hablen, siento que estoy hablando solo.